Bienvenidos a este podcast, amor. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Jump Podcast me fue espectacular porque cuando estaba esperando aprendí muchas cosas. Ay, sí. Y hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con la espera. Que el que espera, todo lo espera, y yo pienso que muchas veces nos cuesta esperar. Que en la espera nos desesperamos. Nos desesperamos porque queremos ponerle un fast forward button a Dios. Queremos que Dios se apure y me entregue mi esposa. Se apure y me entregue mi casa. Tus hijos. Se apure y me dé mi carro nuevo. Se apure y Me de mis hijos. me dé mis hijos o me dé más dinero, me dé lo que O sea. los hijos que sea. crezcan. O para mí, por ejemplo, nos dé nuestro propio local. Señor, apúrate. Y pienso que es importante hoy que nosotros hablemos un poco de qué es eso, qué pasa en la espera. ¿Por qué nos cuesta tanto esperar? ¿Por qué nos frustramos en la espera? ¿Por qué nos deprimimos en la espera? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que debemos hacer durante esa espera? ¿Y cuáles son esos tiempos de espera? Los diferentes tiempos. Que hay muchos diferentes tiempos de espera que uno tiene que procesar y que tiene que permitirse vivir. Yo voy a empezar contando de cuando yo estaba esperando por una esposa. Yo empecé un proceso de restauración, que significa que empecé a tomar clases de sanar mi alma, sanar mis dolores, sanar mis heridas. A los 31 años. Nunca había estado casado. No querías casarte. No quería. En algún momento pensé que Pablo era como mi hermano, el apóstol Pablo. Y que mi gemelo. ¿Sí? Sí, el apóstol Pablo y yo somos gemelos. Y yo no iba nunca a casarme y yo iba a trabajar para el reino. Hasta que mi pastor un día, Pastor Jaime García, se sentó a mi lado y me dijo: reprende el diablo, mi hermano. Tu esposa viene en camino. Cuando yo le dije que yo tenía ese don. Sí. Y yo tenía 31 años, nunca me había casado, nunca había estado comprometido, nunca había tenido hijos. Empecé un proceso de restauración y en esa espera me desesperé. Y convertí a mi futura esposa, que ahora está aquí conmigo, la idea de esa futura esposa la convertí en un ídolo. Yo quería, estaba obsesionado en tener una esposa, escribí todo lo que quería, que tuviera el cabello oscuro, que tenía ojos claritos, que fuera de Colombia, que había hecho el proceso. Todo se lo pedí, pero no llegó en el momento que yo pensaba. No llegó como yo pensaba que iba a llegar. Y lo que Dios me mostró durante la espera es que yo tenía que aprender a soltar. Wow, sí. En el momento en que Dios un día en mi journal, temprano en la mañana, me dijo: ¿por qué quieres eso tanto? Y yo le dije: porque tu palabra dice que un hombre en pecado se queda. Y él me dijo: entrégamela. Y yo: ¿cómo así? ¿Y qué era lo que realmente querías? Para ser sinceros aquí. ¿Por qué estabas tan afanado de tener una esposa? Porque ya había pasado por un proceso de restauración. Ya Dios había trabajado mucho en mí y yo me sentía que estaba listo para tener una esposa. Aunque financieramente yo estaba en otro tipo de espera financiera, que vamos a hablar después, yo realmente sí, no sé qué quieres que diga, pero yo quería... ¿Querías tener relaciones sexuales? También, pero eso no era... Ah, sí, porque es que por eso nosotros a veces también nos desesperamos, porque no queremos caer en pecado. Sí, pero eso no era el motivo de mi corazón, no era tener relaciones sexuales. Yo quería también tener una familia, yo quería tener hijos, yo quería crecer en mi llamado. Yo sabía que mi esposa era parte de ese llamado que Dios tenía para mi vida. Entonces no era solamente... O sea que estabas maduro ya. No, estaba empezando a madurar. A madurar, porque el sí. matrimonio no es para niños, No. ni para bebés. El matrimonio es para adultos y fue muy difícil. Pero en esa espera, lo que quería decir era que Dios me dijo: suéltala. Y yo no entendía en esa espera qué significaba soltar ese deseo de tener una esposa. Y era literal poner a mi esposa en el altar y decir: Señor,
tú sabes dónde ella está, tú sabes cómo ella se llama, tú sabes quién es. Yo quiero hacer mi parte, pero estoy cansado de esperar. Estoy cansado de orar. La gente, oh, ¿cómo puedes decir eso, pastor? No, yo estaba cansado de orar por lo mismo. Y Dios, básicamente en el momento que yo solté, a los 2 meses te conocí. Y fue un proceso duro. Fue un proceso difícil, fue un proceso doloroso, porque en la espera nosotros no queremos esperar. En ese tiempo, en esa transición, Dios me mostró que yo era impaciente. Me mostró que yo quería hacer las cosas de mi manera. Que yo quería que fuera esa, cuando no era esa, era esta. y la espera me hizo slow down. Y te mostró tus true colors. Sí, mis verdaderos colores. Y me mostró que yo quería hacer las cosas de mi forma y Dios quería mostrarme que Él todo lo tiene planificado, Dios todo lo tiene preparado, Dios, las ideas, los pensamientos de Dios son más grandes que los míos, pero la espera me procesó mucho porque tuve que aprender a esperar. ¿Qué errores cometiste durante ese tiempo de espera? Pensar que era esta mujer cuando no era. O sea, el error que cometí era yo decidir quién era y no permitir que Dios me mostrara quién era. Wow. Y la gente confunde porque dice, el que haya una esposa haya algo bueno y recibe el favor de Jehová, que he who finds. Pero Dios te tiene que mostrar quién es para que tú la encuentres. Yo quería mostrarla, que fuera yo el que me mostraba a mí mismo para yo poderla encontrar. O sea, tú querías seleccionar. Correcto. Y Dios me mostró que no era así. En mi caso. No sé cómo será el caso de los demás, pero así fue lo que sucedió conmigo. ¿Cuál ha sido la espera más difícil que tú has tenido que enfrentar en tu vida? Yo creo en cualquier que área. también en la parte de la espera de esa persona para mí, también con la parte de las relaciones. Creo que cometí muchísimos errores por el hecho de desear tener a una persona a mi lado, porque ya entendía cuando comencé mi camino con Cristo, yo no pensaba, sinceramente, no pensaba que la parte del sexual era un pecado, o sea, tener sexo con otras personas era un pecado, empezando por eso. Yo llegué a Cristo y yo pensaba que eso era normal, que todo el mundo lo sigue, que estaba bien. Pero entonces cuando Dios empezó a mostrarme su verdad, entonces ahora yo decir como que, ok, pero entonces tengo que guardarme, no puedo tener relaciones sexuales como antes, ahora tengo que guardarme, pero ahora que voy a hacer eso, también tengo que hacerlo con la persona que Dios me entregue, que va a ser mi esposo. Entonces, por ende, a mí sí me pasó que yo quería ya, o sea, poder tener relaciones sexuales libremente y no tener que pensar en ese pensamiento de que estoy pecando. Para mí, eso era una de las grandes razones por las cuales me quería casar, para ser sincera. Y le hice la palabra, o sea, no es tan malo ese pensamiento, ni tan humano, porque de hecho la palabra dice, o sea, si tú no te puedes contener, cásate, o sea, no, si te vas a quemar, mejor cásate. Y entonces, de alguna u otra manera, sí tenía como un deseo genuino de parte de mi carne, de desear eso, pero sí, comencé a cometer muchos errores. Creo que los errores más grandes es el hecho de buscar esa persona. Y ¿sabes qué es lo más particular? Que en mi caso, yo sí le preguntaba a Dios. Yo le decía a Dios, ok, Dios, o sea, yo ya no quiero cometer más errores, dime, ¿esta persona es la correcta? Entonces estaba supuestamente esperando su confirmación y Dios me decía, no, me lo mostraba clarísimo, clarísimo. Algo que he aprendido también en eso, en este proceso, es cuando Dios te dice no, es un no. Cuando te dice sí, es un sí, pero cuando te dice espera, quiere decir no.
Espera quiere decir no, porque es una temporada. O puede ser sí, pero no en este momento. Exacto, pero puede ser el sí no no ha tiene que ser llegado. no. Pero ese sí no ha llegado, quiere decir que en este momento es un no. Porque si fuera así, entonces él te abriría la puerta y te diría, ok, hágalo, ¿cierto? Pero en ese momento de tu vida te está diciendo espera, quiere decir que no lo hagas. Y no puedes aparte de la proceder. parte, ¿y qué fue lo que te dijo Pastor Carlos Peñalosa cuando te dijo espera que tu esposo viene? Lo que pasa es que entre esos errores que estaba cometiendo ya había una de esas personas con las que me involucré, fue un muchacho joven y fueron muchas las confirmaciones de parte de Dios de que él no era la persona para mí. Fui a hablar con el pastor y yo le dije, pastor, mira, estoy saliendo con esta persona y bueno, no sé qué piensa usted. Y él decía, hija, viene un hombre en camino que es un hombre muy especial, que es un hombre que va a caminar contigo en tu llamado. Me habló proféticamente, o sea, fue muy especial y me dijo, va a caminar contigo en tu llamado, en ese llamado, y van a lograr juntos muchísimas cosas, pero tú estás tú eres como una mansión hermosa por fuera, pero tienes las ventanas y las puertas abiertas para que cualquiera ingrese a esa mansión. ¿Y qué puede suceder? Que todos los que están entrando están robando lo más valioso de ti. Entonces tú tienes que cerrar las puertas y las ventanas y aprender a esperar a esa persona que ya pronto va a llegar, que ya viene. Y él decía, Después de eso fue en enero del 2020. Y él falleció en octubre. Y sí, yo te conocí. En persona en noviembre. En noviembre, pero nos conocimos en agosto. Ajá. A distancia, nos conocimos a través del proceso. Él estaba en Miami y yo estaba aquí en Washington, D.C. Y fue pues bastante interesante que fue tan pronto como yo terminé esa relación, Dios ahí mismo te puso en mi camino. Yo pienso que otra espera muy importante que debemos tocar es la espera financiera. Me rasco la cabeza porque en el 2014 Dios me dijo que iba a atravesar un desierto de 7 años. Me lo mostró claramente. Y después que yo salí de ese desierto, yo no entendía porque fueron 10 años. Entonces atravesé el desierto por 7, pero los 3 años después estaba sembrando para la cosecha. Y yo no entendía esa parte. La espera en el área financiera es muy, muy, muy difícil. Muy difícil porque afecta todo. Afecta tu estado de ánimo. Afecta tu desempeño en el trabajo. Afecta tus pensamientos. Yo llegué a tener negativo $51,000 en una cuenta de negocios. Negativo 51,000. No 50. En una cuenta de negocio que yo tenía. Y Dios me mostró que esa espera, aparte de la espera de una pareja, es una de las esperas más difíciles para las personas vivir y entender. Sí es. Y cuando hablabas me recuerdo mucho de la historia de los israelitas cuando estaban pasando por el tiempo del desierto, que Dios literalmente les enviaba el maná del cielo, ¿cierto? Tenían que comérselo ese día. El mismo día. Y a mí me parece muy particular porque ellos empezaron a compararse con lo que había pasado antes cuando estaban en Egipto, que tenían la comida que ellos querían, que estaban viviendo más tranquilos con respecto a esa parte pues de las finanzas, por decirlo así, la economía. Y empezaron a mirar hacia atrás y como a decir, pero yo estaba mejor cuando estaba allá. De hecho, se quejaban con Moisés. Y realmente eso es lo que nos suele suceder cuando estamos en esa espera. Esa espera a veces nos lleva a mirar hacia atrás y a pensar que el pasado estaba mejor que lo que estamos viviendo actualmente. Pero Dios necesita procesarnos en las finanzas porque, como siempre me has dicho y lo aprendimos también del pastor Jaime, que
a veces lo que estaba atrás en nuestras finanzas no era nuestro. ¿Cómo es que tú siempre hablas, mi amor, acerca de que las finanzas que nosotros hicimos en el mundo no eran propias, sino que era lo que Satanás básicamente nos entregó? Sí, o sea, yo solo puedo hablar de mi caso, o sea, lo que yo viví. Yo hice mucho dinero en mi fuerza. Y no es que yo llamaba a Satanás o hice un pacto con Satanás, pero yo era autosuficiente. Y esa es una manifestación de una característica de Satanás. Cuando tú eres orgulloso, cuando tú haces dinero, cuando tú logras cosas en tus fuerzas, tú piensas que el dinero es tuyo, que tú puedes hacer lo que tú quieres con el dinero. Yo quemaba dólares, pero Dios me mostró que nada de lo que yo tengo, es mío, que Él lo puede quitar en cualquier momento, y yo hoy vivo muy light, como una Diet Coke, light. No, Sí, no como una Diet Coke. yo vivo en el sentido de que si Dios me quita todo, ya yo he estado ahí antes, ya yo he perdido todo. Nada es mío, todo le pertenece a Él. Y las personas en esa espera, yo pienso que Dios quiere acelerar la espera financiera de las personas. Dios no quiere que dure 7 años, pero Él conoce el corazón de cada persona. En mi caso, mi corazón era tan duro, estaba tan tergiversado, mi corazón estaba tan dañado con respecto a las finanzas, que Dios permitió ese tiempo de 7 años, esa espera que fuera tan dura para que yo nunca le diera la espalda a Él, para que yo pudiese entender lo que son los diezmos, lo que son las ofrendas, lo que es los recursos. Pero esa espera de Señor, ¿cuándo me vas a dar una bendición financiera? ¿Cuándo me vas a dar esa prosperidad, esa abundancia? Yo estoy cansado de estar en lo mismo. A veces es simplemente una conversación con Dios puede cambiar esa espera para siempre. ¿Cómo es que de increíble que durante el tiempo de espera uno, como estaba diciendo ya al principio, y tú dijiste también, uno se desespera tanto que uno empieza a hacer las cosas en sus propias fuerzas? Sí, como cuando tú tenías ¿Qué? 5 clases de Zumba en un día, Sí. trabajabas en Olive Garden, Sí. estabas tratando de salir de tu bancarrota, tú estabas Exactamente. desesperada. Ajá, hice de todo. Yo me acuerdo mucho porque vienen muchas chicas. Nosotros tenemos también algo que se llama grupos de apoyo que hacemos con nuestro programa de restauración, y vienen muchas chicas y me cuentan como esa misma historia. Y yo, claro, yo ya viví eso, yo les cuento, o sea, yo les cuento mis experiencias, pero la mayoría de personas no escuchamos las experiencias de otros, pero terminamos haciendo lo mismo. Y muchos de nosotros, o sea, intentamos atravesar esos procesos y como adelantarnos a que ya la bendición venga, o sea, salir de situaciones. Yo me acuerdo mucho cuando Dios a mí me dijo, te voy a sacar de tus deudas. Eso fue el 2019, cuando Dios me dijo, voy a restaurar tus finanzas. Así me dijo ese año. Y entonces yo dije, no, pues si va a restaurar mis finanzas, quiere decir que me va a sacar de las deudas. Yo tenía una deuda de más de $25,000 y en tarjetas de crédito. Y entonces yo dije, no, pues sí, voy a hacer esto, y empecé a hacer consolidación de crédito, lo cual me ahorcó. Antes me metió más problemas y más problemas y más problemas. Luego me metí a trabajar en otro trabajo cuando yo ya tenía mi trabajo regular, entonces me estaba comiendo eso, y aparte de eso yo tenía una hija y no tenía ya tiempo para ella, los compromisos en la iglesia, era demasiado lo que me estaba haciendo, yo estaba tan cansada. Y recuerdo un día que me dijeron como que tienes que venir a trabajar este fin de semana porque ya estás en schedule, no puedes faltar. Y yo como que estaba en un evento de la iglesia y yo dije, pero ¿cómo yo hago esto? Yo estaba desesperada y yo sentí a Dios decirme, yo nunca te dije que trabajaras más para sacarte de esta situación. Y yo como, Wow. ¿qué? Y ahí fue donde yo fui y yo renuncié, porque yo, o sea, no tenía ni tiempo para pasar con mi hija. Y desde ese momento entendí que el plan de Dios era Él
sacarme de esa situación. Ahí fue donde puso a un abogado que me ayudó a hacer una bancarrota y todo se dio. Y aunque mucha gente habla mal acerca de la bancarrota, para mí en ese tiempo, en ese momento, fue la solución Un instrumento que que todavía Dios usó existe para yo sacarte de esa comenzar de situación. nuevo, aprendiendo a manejar bien las finanzas, porque muchas veces o tienes el problema de que has vivido una vida manejando tus finanzas de una manera que no es la correcta, como mi caso, que yo realmente no sabía manejar las finanzas, y por esa razón Dios me pone en este tiempo de espera. Y yo creo que es algo muy importante entender que los tiempos de espera tienen un propósito muy grande y es procesarnos. Pero yo tengo una pregunta. Dime, mi amor. ¿El tiempo de espera depende de Dios o depende de la persona? Depende de los dos. Porque So Dios... you chose C. It was A or B, but you just added an answer. Okay. ¿Cómo depende de los dos? Bueno, depende de Dios más que... Porque o sea, todo tiene su temporada, ¿no? O sea, Dios a veces va a trabajar con tus finanzas, a veces va a trabajar con tu corazón, a veces va a trabajar con las diferentes áreas de tu vida. Él va a trabajar, pero en diferentes temporadas, porque si Él te pusiera a trabajar de una contigo en todo lo malo que tienes, o sea, estarías como loquito, ¿no? Pero yo pienso que eso precisamente es lo que es el proceso de restauración. Trabajar en todas esas áreas con Dios de una sola forma. Pero O sea, si tú yo te das pienso cuenta, el proceso también está dividido de tal manera que uno no se sienta overwhelmed, o sea, porque todo fue de una. O sea, empieza poquito, luego se va... Sí, pero en nuestro caso, cuando alguien decide entrar en un proceso de restauración, todo se le va desmoronando. Sí, es verdad, sí, Todo se le va desmoronando, todo se va cayendo, todo se va derrumbando, la porque verdad sale a la Dios luz. tiene a la persona en una espera y quiere que la persona dependa de Él. Entonces, la espera depende de la capacidad, del empeño que yo tengo con mi relación con Dios. Israel no tuvo que estar 40 años dando vueltas. No. Dios no dijo, de ellos. Entonces esa fue mi Totalmente pregunta. de acuerdo. Entonces, Totalmente de acuerdo. la espera, uno se desespera y en el desespero estás alargando el proceso que Dios tiene contigo, que ir de aquí a aquí eran 2 semanas, pero te duraste 40 años. Dios te tiene en una espera financiera, en una espera para emocional. Tu esposa, emocional, tu primera casa, lo que sea que tú estás esperando de parte de Dios depende de ti y de tú buscarlo a Él con hambre, con intencionalidad, pidiéndole perdón, siendo transparente, hablando dónde estoy, buscando esos recursos, ese conocimiento, esas herramientas, esos instrumentos como el que tú acabas de mencionar para poder salir de tu situación y de tu espera. Aprender a depender de Él durante ese tiempo de espera. Dios no te va a poner el pescado en la boca. No, así es. Sí, el maná cayó del cielo, pero ellos lo tenían que recoger. Sí, claro, y tenía que comérselo. Entonces nosotros tenemos que tomar responsabilidad y preguntarnos por qué yo estoy en la espera. ¿Qué fue lo que me llevó a mí, mis malas decisiones, mis malos pensamientos, mi pecado, me llevó a mí a entrar en una espera, en una crisis financiera? Fueron mis decisiones. Y ahora yo tengo que aprender para que eso no me vuelva a suceder. Wow. Me pasó en esfuerzo y me salió en verso y sin esfuerzo. Yo quiero hablar de último acerca de una espera muy, muy importante, y es la espera del cumplimiento del llamado de Dios sobre tu vida. Y esa espera es desesperante para nosotros como creyentes, porque en muchas ocasiones, yo no sé si tú has dado cuenta, mi amor, o lo has vivido, pero nosotros siempre pensamos que estamos listos.
A mí me tomó 10 años ser ordenado como pastor. Sí. Y yo pensaba que estaba listo, pero no estaba. Sí es. Y entonces, O sea, que esa parte de ese llamado, de el tiempo de espera de poder cumplir con ese llamado a Dios, cuando nosotros estamos haciendo las cosas a nuestra forma, empezamos, digamos, por ejemplo, un podcast, o empezamos una iglesia, o empezamos un ministerio, por ejemplo, como yo lo que tenía de Diana en 3D, y por más que tú eres disciplinado, por más que tú logras, que trabajas para que se dé, no sucede, no crece, no se expande, no logras cumplir con ese deseo que siempre has tenido en tu corazón de que muchas almas se salven, no sé qué. Todo ese deseo en tu corazón no logra cumplirse, y en muchas ocasiones tiene que ver con que ese no es el tiempo de Dios, y Él en este momento te tiene esperando, porque también tiene que pulir ese corazoncito, sanarlo, trabajar en él para que no termines sangrando sobre otras personas que nunca te hirieron. hay muchos factores en eso que tú estás hablando de esa espera. Porque una persona puede estar en un ambiente incorrecto, siendo guiado por un liderazgo que no es el liderazgo que Dios quiere para esa persona. Y el ambiente y el lugar en el cual tú te encuentras no está permitiendo que tú ejerzas ese llamado. Bueno. Una persona... Una pregunta para ti en ese caso. Sí. Una persona que está en ese ambiente, ¿tú crees que es una persona sana sabiendo que está en un ambiente que no está sano? No. No, exacto. Definitivamente. Entonces no está listo para cumplir el llamado que Dios tiene para su vida. Tal vez no en ese momento. Exacto. Pero es muy complejo porque no hay solamente una respuesta. Hay muchos múltiples factores y es como pelar una cebolla. Hay muchos diferentes onions, hay muchos diferentes layers del onion, de la cebolla, para tú poder llegar a contestar esa pregunta. Porque alguien que está dentro de un ambiente no sano, esa persona no está sana porque está y permanece dentro de un ambiente que no está sano, pero esa persona tal vez sabe o no sabe que ese ambiente lo está afectando negativamente o no. Y realmente en la espera de tú ejercer tu llamado, la manera en la cual tú vas a recortar esa espera va a ser dependiente de tu relación con Dios y del liderazgo que te impulsa o te ayuda a ti a ejercer eso. Tal cual. Tú estás en la posición en la cual tú estás por las personas y por el liderazgo que tú has tenido. Así es, exactamente. Exactamente. Y muchas veces hay personas que también quieren controlar eso y no te permiten surgir. Correcto. Ajá. Vamos a hablar de la iglesia en sí. Hay hombres que tienen un llamado pastoral, que hacen discipulado, que hacen estudio bíblico, que tienen 40, 50 personas que vienen a su apartamento para una reunión un martes en la noche, que están actuando y haciendo la función de un pastor, pero el pastor de este hombre no lo quiere ungir o ordenar como pastor porque piensa que él va a predicar mejor, que la iglesia va a crecer, que le va a dividir la iglesia, X, Y y Z. Y entonces él está sometiéndose a un liderazgo que no lo está acercando a recortar esa espera. Wow. Así es. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, número uno, ¿estoy en el ambiente en el cual Dios quiere que yo esté en este momento? ¿Por qué estoy esperando? ¿Debo seguir esperando en el lugar donde estoy o debo ir a otro lugar donde Dios me mande para que esa espera se termine y yo pueda empezar a ejercer mi llamado? Y ser guiado y dirigido por el Espíritu Santo, no por nuestras emociones, en ese proceso. Y Dios te va a hablar, Dios te va a guiar, Dios te va a ministrar y te va a llevar donde vas a poder dejar de esperar y vas a empezar a ejercer tu llamado. Como
líder de alabanza, como pastor, como apóstol, evangelista, profeta, maestro, lo que sean tus dones y tus talentos, que Dios te lleve a cumplir con eso y que sea como un trampolín, ¡boom!, que tú puedas y Dios sea el que te impulse a entrar en ese llamado. Amén, amén. Eso me recuerda también cuando tú estabas hablando, me acordaba de lo que hablaba la palabra acerca de la nube. La nube cuando se posaba, se paraba. Se movía con ellos. Entonces en ese momento ellos tenían que parar, sentarse, quedarse ahí en ese lugar donde la nube estaba. Y cuando esa nube se movía, entonces, o sea, era el tiempo para ellos levantarse y caminar hacia otro lugar. A veces, y esto es muy interesante porque a veces nosotros estamos esperando cuando no es tiempo de esperar. Correcto. Y estamos esperando porque estamos cómodos en donde estamos. Uh-huh. Hay un tiempo para esperar, el tiempo de espera, y hay un tiempo para avanzar. Y solamente Dios te puede decir, mostrar dónde estás. Exactamente. Te amo. Te amo, mi amor. Y bueno, esperamos que este video sea de bendición para usted, haya sido de bendición y que saquen provecho y nos cuenten aquí en los comentarios si en este momento están en un tiempo de espera, acerca de qué exactamente, en qué área de sus vidas están esperando y qué les habló Dios con respecto a esa espera en el día de hoy. Pueden seguir en este canal. Como dijo Dianita, dejen sus comentarios. También estamos en TikTok, Jump Into Faith. En Instagram, Jump Into Faith. Déjenos su información. Nos encantaría conocerte, hablar contigo. Actualmente vivimos en el área metropolitana, en Virginia. Está nuestro ministerio. Nos encantaría conocerte y saber un poquito más de en qué espera estás, en qué estás viviendo y cómo podemos servirte, ayudarte, apoyarte, amarte y enviarte un abrazo. Dios los bendiga.